A reading from the first book. Lectura del primer libro de los Reyes. When Solomon was Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres le desviaron su corazón tras otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor como el corazón de su padre David. by adoring Astarte, Salomón siguió a Astarte, diosa de los fenicios, y a Malcón, ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No siguió plenamente al Señor como su padre y David. Solomon Entonces construyó una ermita a Camos, ídolo de Moab, en el monte que se alza frente a Jerusalén, y a Malcón, ídolo de los amonitas. of Jerusalem, Hizo otro tanto para sus mujeres extranjeras, who burn incense. que quemaban incienso y sacrificaban en honor de sus dioses. Lord therefore El Señor se encolorizó contra Salomón porque había desviado su corazón del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y que precisamente le había prohibido seguir a otros dioses. Pero Salomón no cumplió esta orden. So the Lord said, Entonces el Señor le dijo, since this por haberte portado así conmigo, siendo infiel al pacto y a los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos para dárselo a un siervo tuyo. No lo haré mientras vivas en consideración a tu padre David. Se lo arrancaré de la mano a tu hijo. Y ni siquiera le arrancaré todo el reino. Dejaré a tu hijo una tribu, en consideración a mi siervo David, y a Jerusalén, mi ciudad elegida. verbum Domini. Remember us, Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. but they mingled with the Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. they sacrificed the Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. Lord grew La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Humbly welcome the word that has been planted in you. Reciban la palabra que ha sido inculcada con ustedes con humildad y es capaz de salvar sus almas. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus went En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Se alojó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida y fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, deja que coman primero los hijos. No está bien echarles a los perros el pan de los hijos.
Pero ella replicó, tienes razón, Señor. Pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Verbum Domini. The saint who we honor today, Saint Joseph. La santa que debe venerarse hoy, Santa Josefina Bakhita, es una modelo en el verdadero sentido de la emancipación cristiana, o sea, la liberación cristiana, la libertad cristiana, libertad auténtica. Ella tuvo en su propia vida muchos crímenes horribles e injusticias, pero ante tanta maldad, en donde uno puede verse tentado a perder toda esperanza, ella nos da un modelo de esperanza cristiana, esperanza perseverante, y ella es testamento del sufrimiento ante la resurrección. Santa Josefina Bakhita nació en una pequeña aldea en la región de Darfur del Sudán. Nació en una familia muy rica. Su tío era jefe de la tribu. Ella recuerda haber estado muy feliz, haber sido muy feliz por haber tenido el calor de la familia de niña y no sufrió al inicio de su vida, pero todo esto habría de cambiar radicalmente cuando tenía alrededor de 7 años. La fecha exacta de su nacimiento no se conoce debido a su trágico secuestro, una experiencia tan traumática que ni siquiera recordaba su propio nombre, el nombre que sus padres le dieron. Sus secuestradores le pusieron de nombre Bakhita, que significa afortunado en árabe. Los historiadores que han estudiado su vida dicen que alrededor de 1877 fue secuestrada por comerciantes de esclavos árabes y obligada a caminar unas 600 millas hasta el mercado de esclavos. Pensemos en esto, una niña de 7 años caminando 600 millas, 7 años de edad, caminando 600 millas a un mercado de esclavos. Durante los siguientes 12 años de su vida fue vendida y comprada y regalada muchas veces. La cantidad de abuso que soportó fue horrendo. Fue torturada por diferentes dueños que la golpeaban, la cortaron y la marcaron con hierro candente durante su adolescencia. No sabía nada acerca del cristianismo en esa época, pero por seguro estaba en preparación para recibir el Evangelio en su sufrimiento. Más adelante contó la historia de cómo uno de sus amos, entre comillas, dueño de esclavos y general turco, se la dio a su esposa y a su suegra, quien solían pegarle a diario. Ella cuenta, apenas sanaba una herida, le causaban otra. Josefina recordaba cómo la esposa del general ordenó que le hicieran heridas. Dibujaron en su piel con harina y luego cortaron la piel con una cuchilla y luego le echaron sal a las heridas para causar cicatrices permanentes. Durante esa época sufrió 144 cicatrices, cuenta ella. En 1882
fue llevada Italian merchant, por un mercader italiano, Italian consul Callisto del cónsul italiano Callisto who would later give her to a Legnani, friend of the quien family, Augusto más Michele. adelante había de dársela a un amigo de la familia, Augusto Micheli, quien la llevó a Italia como niñera de su hija. And it was in these Italian families Y fue en esas familias italianas donde ella true dignity, and that she was never experimentó verdadera dignidad y nunca más fue maltratada. that she discovered the crucified Fue a través de esta familia que ella descubrió a Cristo crucificado small gift that was given to her, a por un muy pequeño regalo que recibió, un pendiente de plata con un crucifijo. Y ella explica que al mirar este crucifijo, al mirar a Cristo crucificado, she explained that something happened in algo ocurrió dentro de su alma que no era capaz de explicar. Tuvo, we can say a self, lo que podemos decir, una identificación propia. somebody that experienced Alguien que ha vivido lo que ella había vivido en todos esos años, of being rejected, de haber sido rechazada, sold into slavery, vendida como esclava, haber sido she experienced insultada, what this man on the cross experienced. experimentó lo mismo que aquel hombre en la We say cruz. that this No era was her capaz de very explicarlo. first Decía que era su primera presentación a Jesucristo y dice, le llama el buen amo, she would call him. el amo bueno, solía llamarle. Pope Emeritus El Papa Emérito Benedicto XVI in his escribió en su encíclica letter Spe Salvi, which I recommend everybody read. It's a Carta Spe Salvi, la cual recomiendo. exposition Es una Christian brillante exposición sobre la esperanza cristiana y lo que significa tener esperanza Spe Salvi. en medio del sufrimiento, Spe Salvi. Y esto es el comienzo de esa encíclica. He says, quote, here Dice, after terrifying, quote unquote, masters después de amos who had owned her terribles que habían sido dueños de ella hasta ese momento, Vaquita llegó a conocer a un amo totalmente diferente. in the Venetian dialect, En el dialecto veneciano, which she was now learning, que ella estaba aprendiendo, the name Paron, utiliza el nombre Parón, P-A-R-O-N, Parón. use that name for the living, Utiliza the God of ese nombre para el Dios vivo, el Dios de Jesucristo. time. She Hasta had ese momento, only masters ella había conocido solamente amos que la desdeñaban y la maltrataban, o en el mejor de los casos la consideraban una esclava útil. Ahora, sin embargo, había escuchado que había nuevamente un Parón A-R-O-N, above all masters, por encima de todos los amos, the Lord of lords, el Señor and that de señores, this Lord is good y que este in Señor his person. es bueno. She came to La know bondad personificada. and knew her, that he Y created llegó a saber que este Señor, este Parón, incluso la conocía, la había creado, más aún que la quería. También ella era amada y precisamente capital P, Paron. por el Parón Supremo con P mayúscula, All other masters, ante el cual todos los demás no son más que míseros siervos. Pope Benedict says, El Papa Benedicto dice, ella era conocida y amada y era esperada. this is a striking point Y este es un brings up. argumento muy What is more, importante que this presenta el Papa, capital M, incluso más este dueño con master, de mayúscula, este dueño, had Jesús, himself accepted había afrontado personalmente el destino de ser maltratado. this master had Este dueño había accepted the destiny aceptado el destino de ser maltratado. Esa era su identificación con Jesucristo, with the God-man, con el Dios hombre, with the suffering of Jesus, con el sufrimiento de Jesucristo. Ese sufrimiento es of the word, verdaderamente en todo sentido de la palabra redentor.
And now he was awaiting for her. y ahora la esperaba a la derecha de Dios Padre. El Papa dice, en ese momento ella tuvo esperanza, una esperanza cristiana verdadera, no más la modesta esperanza de encontrar dueños que fueran menos crueles. Creo que es una afirmación profunda. Durante toda su vida, los dueños habían sido increíblemente crueles con ella, le pegaban y ella tenía la esperanza de encontrar un dueño que no fuese tan cruel. Pero esa no es aún esperanza cristiana. Esa esperanza de ella, que por seguro era una esperanza buena, había de ser purificada y puesta a través del crisol y transformada más en esperanza cristiana. Nuevamente, ella tuvo no una pequeña esperanza ya más de encontrar dueños menos crueles, sino la gran esperanza, en donde ella dice, yo soy definitivamente amada, y suceda lo que suceda, este gran amor me espera. Por eso mi vida es hermosa. A través del conocimiento de esta esperanza, ella fue redimida. Ya no se sentía esclava, sino hija libre de Dios, teniendo libertad verdadera, liberación verdadera. En la ocasión de su canonización, el Papa San Juan Pablo II dijo, llegó a entender la verdad profunda de que Dios, y no el hombre, es el dueño verdadero de todo ser humano, que Dios es el dueño. Dios es el dueño de toda vida humana. El Papa dice, esa experiencia se convirtió en fuente de gran sabiduría para esta verdaderamente humilde hija del África. El Papa Juan Pablo continúa, en el mundo de hoy, innumerables mujeres continúan siendo víctimas, incluso en las sociedades modernas desarrolladas. San Josefina Bakhita, en su vida, encontramos una defensora brillante de lo que significa ser verdaderamente emancipados. Una genuina emancipación cristiana, quedar liberados. La historia de su vida inspira no aceptación pasiva, sino la resolución firme de elaborar efectivamente para liberar a mujeres y muchachas de la violencia opresiva y a retornarlas a su dignidad en el ejercicio de sus derechos plenos. El tráfico humano es una atrocidad. Ocurre en el mundo entero. Y es algo que debe ser llevado a la vista del público. Es una realidad que muchas personas en el mundo hoy en día sufren de esto. Santa Josefina Bakhita es la primera santa del Sudán y es ahora la santa patrona de todos los que sufren del tráfico humano. Estas palabras del Papa San Juan Pablo II, palabras que él habló hace 18 años, aún son ciertas el día de hoy. Él dijo, mis pensamientos se vuelven al país de esta nueva santa, o sea, Sudán, en el África, quien ha estado dividido por una cruel guerra durante los últimos 17 años, ahora podemos decir que incluso más tiempo, con poca señal de una solución a la vista. En el nombre de una humanidad sufriente, hago un llamado a todos aquellos con responsabilidad. Abran sus corazones a el llanto de millones de víctimas inocentes y acepten el camino de la negociación. Les
ruego a la comunidad internacional, dijo, no continúen ignorando esta inmensa tragedia humana. El Papa dijo, invito a la Iglesia entera a invocar la intercesión de Santa Vaquita para todos nuestros hermanos y hermanas perseguidos y esclavizados, especialmente en el África y en su Sudán nativo, para que conozcan la reconciliación y la paz. Nuevamente, para que conozcan la verdadera emancipación cristiana, la verdadera libertad cristiana. San Josefina Vaquita ruega por nosotros.